Perfecto. Ahora sí creo que, por favor, confírmenme si logran ver la pantalla adecuadamente. Sí se ve, licenciado. Muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar el día de hoy nuestra tercera sesión del programa de gestión metrológica, calibración y trazabilidad en equipos de medición, basados en la norma 10.012 del 2026. Entonces, esta, esta reunión vamos a hablar sobre todo de cómo es que los sistemas de gestión de mediciones son eficaces, cómo es que aseguran los instrumentos, los procesos, las mediciones, para que puedan ser aptos para su uso previsto, ¿no? Sobre todo en el contexto industrial y las regulaciones modernas. Bien, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar de los principios de trazabilidad, la cadena de trazabilidad, la incertidumbre. Vamos a hablar también de la evaluación de resultados y el impacto en las auditorías y un caso aplicado. Entonces, para esto vamos a iniciar eh, hablando sobre qué es la trazabilidad. Eh, de acuerdo a lo que dice la diapositiva, en aseguramiento de la calidad, trazabilidad es básicamente el punto de partida de la seguridad e inocuidad. Podría ser en los alimentos, en la industria, en las mediciones en general, ¿no? Entonces, en esta etapa lo que nosotros queremos entender básicamente es eh, la, la necesidad de poder dejar rastros de todas las actividades que estamos haciendo o reconocer esos rastros para poder trazarlos a través de el tipo de equipo contra el cual hemos comparado nuestros equipos de medición. Bien, entonces, ¿qué es trazabilidad? La norma vocabulario ISO 9000 nos dice que es la capacidad de seguir la historia, de seguir la ruta de un producto, de sus componentes, de la información asociada o hasta del punto de destino. Entonces, en este caso, permítame un segundo, por favor, porque aquí creo que se está cruzando. Ah, denme un momentito, por favor. No voy a estar distraída y no voy a poder trabajar con ustedes adecuadamente. Voy a tratar de borrar, esto que está saliendo. A ver, un segundito, por favor, porque no me está dejando pasar. Voy a dejar de compartir por un momento. ¿Dónde está? Poder compartir. Dejo de compartir y vuelvo a compartir esta parte, por favor. Vamos a dejar de compartir un segundo, por favor. ¿Se sigue viendo o ha dejado de compartir? No puedo ver.
Un segundo que ya estamos solucionando el problema. Lo que pasa es que tenía el WhatsApp web abierto y eso me estaba impidiendo trabajar porque se estaba trabando. Un segundito, por favor. Licenciada, ¿sucede algún inconveniente con su presentación? Sí, se me estaba cruzando con otra cosa y estoy volviendo a compartir. Un momentito, por favor. Lo que quiero es ya compartir. Denme un minuto. Por favor, ¿pueden ver ahora la presentación? Sí, perfecto. Entonces, vamos de nuevo. Vamos a ponerla en modo presentación y cambiar la configuración de visualización. Ok, creo que ahora sí. Bien, entonces estábamos hablando de el concepto de la norma ISO 9000, la norma vocabulario, para lo que es trazabilidad. Y decimos que es la capacidad de seguir la historia, la ruta de un producto, sus componentes, su información asociada, desde el origen hasta el punto de destino o viceversa, ¿no? La norma, realmente, la norma dice que trazabilidad es seguir el, el trazo histórico, es la capacidad de seguir todo el histórico a la aplicación o localización de un objeto. Y en este caso nos habla de del origen de los materiales o partes, en este caso el origen que vamos a esperar de nuestros patrones de referencia, por ejemplo, el origen del procesamiento, nos habla del origen de otra vez se nos trabó, del origen de todo lo que se refiere a la distribución.
Ok, ahora sí. Entonces, les estaba comentando que en lo que se refiere a trazabilidad, lo que nosotros vamos a hacer es un análisis, o vamos a explicar básicamente eh, qué es el análisis comparativo de la definición de trazabilidad según la ISO 9001 del 2015 en realidad, y que nos dice que es la capacidad de seguir la historia, la aplicación, la localización de un objetivo, frente a lo que nos dice, por ejemplo, el Codex Alimentarius, que nos habla de que es la capacidad de seguir el desplazamiento, por ejemplo, de un alimento, Licen- hablando de la industria alimentaria, de un alimento a, Licenciada, dígame, disculpe que le corte. Lo que pasa es que la presentación no se ve, no se ve completo. Tiene que ponerlo en modo presentación para que se vea uno solo. Se ve los dos juntos. ah, y ahora se ve mejor. No, No, o sea, sí se ve, pero no se ve, tiene que verse más grande. En modo presentación, si es que lo pone. está en modo presentación. A ver, vamos a salir del modo para Ujú. poder trabajar. Vamos a volver a hacer. Ya. Ahora sí se ve como presentación. Aún no está compartiendo. Ah, chispas. Ahora sí, se ve a modo Sí, presentación. Ahora sí se ahora ve. sí está perfecto, licenciada. Perfecto. Por alguna razón hoy día eh, estamos en un momento difícil del Internet. Gracias. Entonces les decía que estamos viendo en esta diapositiva una comparación de lo que nos dice el concepto de vocabulario de la norma de calidad y el códex alimentario, ¿no? Donde nosotros estamos preocupados de conocer qué es la trazabilidad. Básicamente es seguir la huella que hemos ido dejando para los patrones de referencia, para una actividad, trazabilidad de manera general, para alguna actividad que ha sido parte de nuestro proceso operativo, o para hacer el seguimiento, trazar el camino que ha seguido un documento, por ejemplo, ¿no? Por otro lado, seguimos hablando de trazabilidad, que es la habilidad que tenemos de dejar la huella o el rastro de los procesos por los que ha pasado un alimento, un objeto, un equipo. ¿Cuál es la finalidad? Contar con la información completa en todas sus etapas dentro de una cadena de abastecimiento, por ejemplo. Entonces, uso alimento porque realmente es lo que se ha trabajado mucho para trazabilidad en las diferentes normas alimenticias, ¿no? Sin embargo, trazabilidad en realidad es seguir todo el proceso hasta que surge un nuevo producto hacia adelante. Y rastreabilidad es al revés, es seguir al inverso del proceso o servicio hasta llegar al momento de la producción primaria. Bien, luego vamos a tener que, espera un momento, vamos a tener los principios de trazabilidad, pero primero vamos a definir claramente que trazabilidad, bueno, la conexión metrológica para trazabilidad del producto es que se valida en auditorías la trazabilidad metrológica de equipos que se han medido, con los que se han medido diferentes variables críticas durante la producción. Por ejemplo, los sensores de temperatura, las balanzas de dosificación, los durómetros, los pHímetros, deben estar completamente garantizadas la trazabilidad a instrumentos patrón o a equipos que están en la cadena de trazabilidad, ¿no? Entonces, caso contrario, el producto va a carecer de sustento científico. Bien, entonces hablábamos de que la trazabilidad es aquella que va hacia adelante.
vamos a decir que es como un tracking, ¿no? Se utiliza durante la operación normal, nos permite verificar, por ejemplo, si un instrumento de laboratorio está con calibración, con la fecha de calibración, si se puede identificar qué lotes fueron medidos, diferentes variables, imaginemos temperatura por dicho instrumento y desde qué fecha hasta el momento del hallazgo para su evaluación, ¿no? Y rastreabilidad es ir hacia atrás. Se activa cuando hay una falla, por ejemplo, cuando alguien reclama. Permite retroceder la cadena de registros hasta el momento que nosotros tenemos el primer documento, el primer equipo, la materia prima, el lote, cuál es el certificado de calibración vigente, qué patrón se usó para trabajar este equipo. Entonces podemos decir que va a tener dos componentes importantes. La localización hacia adelante, que es seguir el camino o sendero, y hacia atrás la rastreabilidad, que es seguir la huella o el rastro, ¿no? Ahora, existen 6 componentes claves que vamos a ver, que son esenciales en lo que es la metrología, a los cuales también los conocemos como los principios de la trazabilidad. Y dentro de estos vamos a hablar de, por ejemplo, la localización, geolocalización, el estado de uso. En gestión metrológica, bajo la norma 10.012, implica conocer en todo momento dónde se ha realizado el servicio, dónde se ha realizado la calibración del equipo de medición y si es que este está apto para su uso, está calibrado, está fuera de servicio o está en mantenimiento. Luego hablamos de la rastreabilidad, por ejemplo, en este caso documental, ¿no? Donde vamos a observar a través del expediente metrológico que va a estar asociado a cada equipo, a una hoja de vida certificada de calibración, las cartas de control, de verificación intermedia, la incertidumbre calculada, el historial, entre otros, ¿no? Y en ese momento regresamos a los 6 elementos esenciales de la trazabilidad, dentro de los cuales, según un detalle técnico, va a haber 6 pilares, 6 principios que son requeridos por la ILAC para validar la trazabilidad metrológica. Y dentro de estos vamos a tener, por ejemplo, que es una cadena interrumpida de comparaciones. Además, vamos a ver que se trabaja con la incertidumbre de medición documentada en cada eslabón. En otras palabras, cada actividad que realizamos, vamos a trabajar una cadena documentada que va a ser el eslabón que va a unir estos 6 elementos. Luego, trabajamos con procedimientos documentarios de medición, es decir, todos los procedimientos de medición que tenemos deben estar previamente documentados. Continuamos con verificar la competencia técnica demostrada por las personas que aplican estos procedimientos de calibración, y esto es una exigencia básicamente de la ISO IS 17025. Luego tenemos que trabajamos con una referencia inequívoca a las unidades del sistema internacional y las calibraciones deben estar programadas a intervalos de recalibración documentados. Y estas flechas prácticamente son estos documentos que deben acompañar a cada uno de estos 6 elementos esenciales. Esta es en esta diapositiva, vamos a decir, tiene mucho impacto regulatorio porque en una auditoría 10.012, el auditor lo que va a hacer es solicitar y verificar cada uno de estos 6 puntos de existencia como elementos base del proceso de calibración, ¿no? Y si un certificado de calibración se emite o se ha emitido sin datos, sin indicar cuál es la incertidumbre de la medición, por ejemplo, sin la cadena de trazabilidad se va a romper,
¿no? Y si el laboratorio que prestó el servicio de calibración no demuestra competencia técnica, entonces también vamos a va a ser observada porque es un ítem, un acápite que exige de manera especial la ISO IS 17025. Si no existen registros, si no hay registros, procedimientos que cubra el alcance de esta calibración, también vamos a tener problemas porque nos va a indicar que no hay validez, no hay los principios, no se está cumpliendo con los principios de trazabilidad metrológica. Además, si no existen registros que garanticen cada cuánto tiempo se está haciendo los procesos de recalibración, es decir, los intervalos metrológicos, va a perder la vigencia temporal. ¿Bien? Ahora, hablamos de una cadena ininterrumpida de comparaciones, es decir, el instrumento de medición lo vamos a ir comparando contra un patrón de trabajo y a su vez con un patrón de referencia y así sucesivamente hasta llegar a un patrón nacional o internacional. Si falta uno solo de esos eslabones, la trazabilidad se va a romper. Cada calibración para la incertidumbre de medición que debe estar documentada, cada calibración de la cadena debe ser calculada y declarada de acuerdo a su correspondiente incertidumbre. A medida que subimos la pirámide, que va a ser la siguiente diapositiva metrológica hacia el patrón primario, la incertidumbre debe ser cada vez menor, ¿verdad? Luego, los procedimientos documentados. Cada calibración o comparación debe realizarse siguiendo métodos normalizados o validados y los resultados deben quedar registrados explícitamente en certificados y en informes. Bien, y luego tenemos la competencia técnica demostrada. ¿Qué es lo que queremos encontrar aquí? Lo que queremos encontrar básicamente va a ser que cada laboratorio u organismo que realiza calibraciones durante la cadena debe demostrar su capacidad técnica. Es decir, debe garantizar mediante la acreditación de normas, por ejemplo, ISO IS 17025, que es la más llamada, a demostrar la capacidad, la aptitud, la competencia técnica de los operadores o los encargados de hacer calibraciones. Y la referencia de las unidades al sistema internacional, siempre que sea físicamente posible, la cadena debe culminar en la definición de una unidad del sistema internacional de unidades como kilogramo, metro, segundo, etcétera, ¿no? O en un material de referencia certificado. Y los intervalos periódicos, ya hemos hablado al respecto, las calibraciones, recordemos, no son eternas, siempre deben repetirse a intervalos definidos según el uso, según el desgaste, según la estabilidad del equipo para mantener la validez y la trazabilidad a lo largo del tiempo. Bien, entonces, estas dos pirámides de trazabilidad, país versus país-entidad, el esquema nos permite comparar dos cadenas independientes de medición. Por ejemplo, en un laboratorio en Perú y en un laboratorio, se me ocurre en Colombia, versus uno de Alemania. Estamos hablando de INACAL, Perú, básicamente, no ICONTEC, versus uno de Alemania, de Japón o cualquier otro. En la cúspide vamos a encontrar que cada país tiene su Instituto Nacional de Metrología. Por ejemplo, INACAL en Perú. En este caso, ambos van a estar vinculados al Sistema Internacional de Unidades y el nivel medio nos va a indicar que, por ejemplo, son laboratorios de calibración. El laboratorio B, el laboratorio Y, que son laboratorios que van a garantizar
a través de métodos de medición, patrones conformes para el uso previsto y son los responsables de calibrar los equipos de trabajo. En la base vamos a encontrar laboratorios de medición y ensayo, el laboratorio C y el laboratorio Z, ¿no? Estos laboratorios son competentes para llevar a cabo las mediciones rutinarias en los mercados, en las clínicas, en las industrias. Entonces, el flujo del mensurando y los resultados lo que van a mostrar es la magnitud o la propiedad física que se requiere medir. Por ejemplo, vamos a imaginar la concentración de una sustancia en una muestra o una temperatura o una masa. El resultado de uno versus el resultado del otro, aunque estén en diferentes lugares, ambos resultados deberían ser comparables entre sí. Y esto se debe a que las dos flechas verdes que les estoy mostrando demuestran que ambos están trazables hacia cadenas que suben hasta conectarse con la misma referencia. Entonces, que este es el sistema internacional de unidades, ¿verdad? Ahora, esto va a tener algunos beneficios clave que vamos a poder observar. Por ejemplo, la existencia de una red internacional de trazabilidad que va a lograr acuerdos internacionales, la firma de reconocimiento mutuo entre laboratorios e institutos de metrología, el consenso técnico en especificaciones técnicas, es decir, la unificación de especificaciones, de valores de referencia, y lo que es, por ejemplo, 1 kilogramo o 1 miligramo por decilitro signifiquen lo mismo en cualquier parte del país. Vamos a tener también comercio y salud, porque va a facilitar el cumplimiento de los requisitos regulatorios necesarios para poder autorizar la comercialización de productos, insumos, diagnósticos, sin necesidad de tener que repetir pruebas para poder exportar, ¿no? Bien, entonces, continuamos y aquí vamos a encontrar una pirámide que es muy importante para nosotros. En la anterior hemos podido comparar la infraestructura meteorológica global de institutos de metrología para luego ir bajando hacia lo que son laboratorios de aplicación diaria, ¿no? Entonces, en esta anterior diapositiva lo que hemos querido explicar como resumen es cómo se sustenta el comercio internacional mediante la metrología, a través de un arreglo de reconocimiento mutuo, a través del Comité Internacional de Pesas y Medidas y de la Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios, a través del uso de patrones nacionales que los mantiene el Instituto Nacional de Metrología, y son comparados internacionalmente a través de comparaciones clave, ¿no? Gracias a esta red, una masa que es 1 kilo, por ejemplo, que lo puse de ejemplo, va a ser válido en cualquiera de los países, gracias a esta red que existe, ¿no? Y esto elimina la necesidad de tener que duplicar ensayos, calibraciones en comercio exterior, y también eso implica la reducción de costos y de barreras técnicas. Bien, entonces pasamos a la pirámide de metrología o la jerarquía de calibración. Es un diagrama piramidal que va a mostrar las jerarquías metrológicas, ¿no? Donde vamos a encontrar que en la cúspide va a estar la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, el Buró Internacional de Pesas y Medidas, y las unidades internacionales, ¿no? Luego vamos a encontrar que en el nivel 1 vamos a poder encontrar los institutos nacionales de metrología e institutos designados que van a tener los patrones primarios extranjeros y nacionales. En el nivel 2 vamos a poder encontrar, bueno, aquí me estoy olvidando de comentarles que estos van a ser prácticamente nuestros patrones de referencia.
Luego, en el nivel 2 vamos a encontrar los laboratorios de calibración que están acreditados por la ISO IEC 17025, también los laboratorios de ensayo que podrían haber o deberían haber calibrado contra patrones primarios nacionales y extranjeros. Entonces, este lo vamos a considerar un segundo nivel, ¿no? Este segundo nivel nos va a llevar a el nivel 3, donde vamos a encontrar los patrones de trabajo, instrumentos de medida y mediciones, que básicamente nos va a hablar de los laboratorios industriales, las unidades metrológicas internas, patrones de referencia, y en la base vamos a encontrar a los equipos e instrumentos de inspección y ensayo en la línea de planta. Bien, entonces, ¿qué es lo que queremos decir? Básicamente, estos eslabones de la cadena de arriba hacia abajo van a definir los diferentes niveles que tenemos para poder reconocer cuál es la pirámide central de trazabilidad y calibración. Hacia arriba vamos a encontrar todo lo que es exactitud. A medida que vamos descendiendo de la cúspide, la exactitud va a ir disminuyendo y la incertidumbre también va a disminuir drásticamente. Hacia abajo, en la población e incertidumbre acumulada, a medida que descendemos en la base industrial va a aumentar exponencialmente, por ejemplo, el número de instrumentos en uso, pero también va a acumular incertidumbre en cada transferencia de calibración. Un patrón secundario tiene mayor incertidumbre que un patrón nacional y el equipo de planta va a tener mayor incertidumbre que un patrón secundario del que ya fue calibrado, ¿no? Bien, luego vamos a poder ver que existe una cadena de trazabilidad metrológica donde vamos a tener la definición oficial del BIM, donde vamos a hablar de una secuencia ininterrumpida y documentada de calibraciones que relaciona el resultado de una medición con una referencia reconocida, habitualmente por el sistema internacional, ¿no? Luego tenemos la incertidumbre ininterrumpida, que es el eslabón de la cadena que posee una incertidumbre de medida calculada y documentada, garantizando lo que el margen de duda sea cuantificable hasta el origen. Y finalmente, la competencia técnica, que cada calibración debe ser ejecutada por laboratorios técnicos y legalmente competentes, y estos obviamente acreditados por la ISO IS 17025. Entonces, estas son las definiciones canónicas extraídas del vocabulario internacional de metrología, donde se habla de esta secuencia ininterrumpida, ¿no? Y desmitifica conceptos erróneos en la industria. Por ejemplo, la trazabilidad no es un documento ni tampoco el papel firmado que va a garantizar la garantía o nos va a dar la garantía de fábrica. Tampoco es una ficha técnica comercial, sino vamos a poder darnos cuenta por estas definiciones que la trazabilidad es básicamente un proceso experimental continuo que o exige que exista un informe o un certificado por cada eslabón y que demuestre que el instrumento A fue calibrado con el patrón B, que fue calibrado con el patrón C, hasta llegar a la definición física de la unidad internacional del sistema internacional, ¿no? De la unidad del sistema internacional, perdón, calculando explícitamente el margen de duda que ha aportado cada uno de los pasos. Luego vamos a poder observar que existe una jerarquía en la cadena de calibración. Esta jerarquía de la cadena nos va a hablar vamos a ir desde la cúspide hacia abajo y vamos a hablar del nivel 1, donde están las unidades del sistema internacional, cuyas definiciones fundamentales universales mantenidas por la Oficina Internacional de Pesas y Medidas.
Luego vamos a encontrar un nivel 2, los patrones nacionales, que están custodiados por institutos nacionales de metrología, en INACAL, por ejemplo, el Instituto de Metrología Nacional, el NIS, el PBT, CENAM, entre otros, con la menor incertidumbre, son los más cercanos, ¿verdad? Luego vamos a encontrar el nivel 3, que es el laboratorio acreditado, que ya estos tienen patrones secundarios de referencia calibrados bajo la norma 17025 para poder diseminar la exactitud. Pero estamos bajando de nivel. Finalmente tenemos el instrumento final, que son equipos e instrumentos de trabajos que se van a ir utilizando directamente en la industria, donde va a haber control, actividades de control de calidad e investigación, y estos van a tener mayor incertidumbre. Entonces, en esta representación de flujo de línea descendente, de transferencia metrológica de las unidades del sistema internacional, patrón inicial de las unidades del sistema internacional al patrón nacional, del patrón nacional al patrón secundario y luego al patrón de trabajo, es básicamente como una guía metodológica para poder realizar auditorías de trazabilidad. Cuando un auditor a nivel industria solicita, por ejemplo, una termocupla, esta termocupla debe haber sido calibrada por un laboratorio acreditado, el cual va a demostrar en su certificado de calibración que ha sido calibrado previamente a un patrón nacional contra un patrón nacional, en este caso del Instituto de Metrología de INACAL, ¿no? Y INACAL, a su vez, va a demostrar que este patrón nacional está calibrado, y aquí termina nuestro seguimiento del rastro, a unidades del sistema internacional, de la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que se espera es que se solicite el certificado del instrumento industrial bajo patrones de laboratorio acreditado, patrones a nivel nacional y patrones a nivel internacional. Bien, pero para que esto ocurra, obviamente la incertidumbre ha tenido que ir cambiando, ¿no? Anteriormente hemos constatado que hay una cadena garantizada en la decisión de conformidad tomada en la planta y que está libre de sesgos no controlados. Sin embargo, vamos a poder encontrar que existe una incertidumbre de medición. ¿Y qué es la incertidumbre de medición? Un parámetro asociado con los resultados de una medición que va a representar la dispersión de los valores que puede ser razonable y atribuidos al mensurando, ¿no? Entonces, en este caso, esta es la definición formal del BIM. Esta incertidumbre de la medición va a representar el cambio de paradigma fundamental en lo que es la metrología moderna. La metrología actual va a reconocer que el valor verdadero, exacto, es un concepto teórico e inalcanzable, y esto debido a las limitaciones de un universo físico. Por lo tanto, un resultado científico o industrial riguroso no es un número único puntual, sino un intervalo de valores que están dentro de lo que se ubica como el valor medido o una probabilidad determinada. Entonces, aquí aparece lo que es la incertidumbre. Y vamos a caracterizar la incertidumbre como el grado de duda, la variabilidad probabilística, la imperfección física inherente en todo proceso. Y se hace un énfasis conceptual a la incertidumbre como una propiedad intrínseca del sistema de medición. La métrica del instrumento, el método, el analista, el ambiente, es decir, todo lo que va a aportar a que haya una incertidumbre. No podemos reducirla a cero, ni siquiera con el equipo más costoso del mundo,
porque siempre va a haber fluctuaciones térmicas, ruido eléctrico, limitaciones de resolución, va a haber variaciones cuánticas o mecánicas que van a generar dispersión en los datos, ¿no? Entonces, este va a ser básicamente un grado de confianza, porque nosotros vamos a realizar una medición, cualquiera que sea, como les decía, con el equipo más sofisticado, teniendo los mayores cuidados, pero nunca vamos a tener un valor real de una determinada magnitud, porque van a existir factores que van a ir alterando estas mediciones. Y vamos a hablar de incertidumbre versus tolerancia. Pero para poder hablar de eso, lo primero que tenemos que hacer es definir tolerancia. Como la tolerancia es el intervalo donde puede ser admitido como conforme un resultado o una medición de una magnitud, ¿no? Entonces, la tolerancia es una de las especificaciones de diseño, rangos de aceptación regulatorios o los límites permisibles fijados por la ingeniería del producto, donde vamos a encontrar el límite superior y el límite inferior. Entonces, vamos a encontrar un contraste operativo crucial en la gestión de la norma 10.012, porque nos habla de la incertidumbre que da el sistema de medición, que también puedo medir, ¿verdad? La incertidumbre, que también puedo medir. Sin embargo, la tolerancia es todo aquello que me exige el cliente o proceso que podríamos resolverlo en una sola pregunta, que también puede estar fabricado el producto. Entonces, la regla de decisión TUR y TAR, que lo hablamos la semana pasada, es para que un sistema de medición técnicamente adecuado pueda evaluar un producto, la incertidumbre del equipo debe ser esa fracción pequeña, como la que estamos observando aquí, que debe estar dentro de la tolerancia del producto. Típicamente va a existir una relación de incertidumbre de la medición de 4:1 o de 10:1. La tolerancia debe ser 4 o 10 veces mayor que la incertidumbre de un equipo de medición, ¿sí? Entonces, lo ideal es que esta incertidumbre siempre esté dentro de la tolerancia. Esa tolerancia va a ser 4 o 10 veces mayor que la incertidumbre. No es aceptable ese tipo de incertidumbre fuera de la tolerancia o cercana a los límites de la tolerancia. Bien, entonces, la nota técnica 1297 del NIST, del Instituto de Estándares y Tecnología, establece en el apartado 2.1 que el resultado de una medición es completo únicamente cuando va acompañado de una declaración cuantitativa de su incertidumbre. Esto quiere decir que el sustento normativo para invalidar informes que no son rigurosos se debe expresar con un valor como X es igual a 50, técnicamente incompleto, ¿no? Y la forma correcta e inequívoca debería reportar bajo estándares internacionales. X es igual a 50.000 más menos 0,05, por ejemplo, donde el nivel de confianza es un 95%, ¿no? Entonces, sin la especificación de la incertidumbre, es imposible saber la cifra real. Por tanto, haciendo esto es imposible determinar si se cumple o no con una especificación crítica de tolerancias. ¿Bien? Entonces aquí aparecen un término importante. ¿Cuál es el error y cuál es la incertidumbre? Cuando hablamos de error, frecuentemente los vamos a encontrar en documentos de texto, se trata como error y en la incertidumbre como sinónimos, pero realmente tienen una clara diferencia, ¿no? Entonces, vamos a decir que error de la medición es la cifra puntual calculada, valor medido versus valor de referencia, y se conoce con un signo más o menos. Y incertidumbre es el intervalo que existe
probabilístico que no es negativo, que representa la duda que persiste aún después de haber corregido el error conocido. ¿Bien? Entonces, clarificamos esta técnica esencial. El error básicamente es un desplazamiento identificable, un sesgo. Si mi balanza marca más 0,2 gramos por encima del patrón, entonces el error va a ser más 0,2. Este error se puede y se debe corregir restando 0,2 de la lectura final, ¿no? O mediante algún factor de ajuste. Mientras que en el caso de la incertidumbre, la dispersión que queda después de aplicar la corrección no se deduce del resultado, sino se expande el intervalo que duda entre ambas direcciones. Puede ser más o menos 0,01, por ejemplo, ¿no? Bien, para esto hay algunos factores que van a influenciar en la medición. Por ejemplo, vamos a encontrar el objeto de la medición, es la adaptación metrológica de lo que es el diagrama de Ishikawa, ¿no? Las 6 M's, aplicando las fuentes de incertidumbre. El objeto de la medición, que sería nuestro mensurando, el procedimiento de medición, que sería nuestro método, el instrumento, que serían los patrones de referencia, las condiciones del ambiente de medición, que serían las condiciones, o el medio ambiente, perdón, el observador o analista, que sería la mano de obra, y el método de cálculo o software y cálculos y algoritmos, que sería eh, el método también, ¿no? Entonces, vamos a encontrar magnitudes de influencia, definición incompleta del mensurando, conocimiento inadecuado de los efectos ambientales, error de lectura en el instrumento, valores inexactos de los patrones, variación en la observación repetida. O sea, imaginen estos factores de influencia como si fuera un Ishikawa. Y esta es la representación que sería obligatoria de ideas que han surgido de una tormenta de ideas para la construcción de una incertidumbre bajo la norma 10.002, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos del objeto, podríamos hablar de hinchamiento, de volatilidad, de deformaciones elásticas. Si hablamos de los instrumentos de medición, por ejemplo, podemos hablar del desgaste, de la deriva temporal, del efecto de resolución, la histéresis. Si hablamos del ambiente, las fluctuaciones de temperatura, por ejemplo, la humedad relativa, que podrían influir, ¿verdad? Si hablamos del analista o del observador, en este caso, los errores de paralelaje, las técnicas de aforo, el tiempo de reacción. Si hablamos del método, podemos hablar el no completar, por ejemplo, las ecuaciones del modelo físico que nos van a afectar. ¿Bien? Y encontramos algunos componentes, unas fuentes específicas de error de incertidumbre, perdón, ya pasó todavía aquí, dentro de las cuales estamos ejemplificando las causas de variación. Definiciones del mensurando que nos permiten medir la longitud de una barra, por ejemplo, la resolución, los efectos ambientales, es decir, estamos aportando ejemplos reales para una auditoría, ¿no? Luego de esto vamos a poder hablar de los componentes de la incertidumbre. Y tenemos dos tipos de incertidumbre. Según la guía GUM, vamos a trabajar la incertidumbre del tipo A, que va a ser evaluada mediante el análisis estadístico de series de observaciones repetidas, que podría ser la desviación estándar, varianza, promedios, la más sencilla, y el componente de incertidumbre tipo B, que van a ser aquellas evaluadas por medios no estadísticos, aquellas que están utilizando información científica previa, ¿no? Es decir, certificados de calibración, especificaciones de fabricante, tolerancia de manuales o datos validados. Entonces, vamos a explicar, por ejemplo,
Las bases metodológicas del cálculo, las bases metodológicas del cálculo de la incertidumbre tipo A. Y permítanme un segundo. En este caso, por ejemplo, la base metodológica va a permitirnos capturar el comportamiento aleatorio instantáneo del proceso en el laboratorio. Y vamos a calcular mediante la desviación estándar de la media. Vamos a considerar que la desviación estándar muestreal y, por ejemplo, vamos a considerar también el número de réplicas, ¿no? Mientras en la incertidumbre combinada vamos a capturar la incertidumbre que ha sido heredada de la trazabilidad y la física del instrumento. Y vamos a obtenerla dividiendo la incertidumbre del certificado que nos da el certificado o la tolerancia del fabricante entre el factor de cobertura correspondiente a la distribución asumida. Entonces, vamos a trabajar, por ejemplo, la ecuación y el concepto de la suma cuadrática con componentes no correlacionales. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es aplicar la ley de la propagación de la incertidumbre, imaginando un teorema de Pitágoras metrológico para variables independientes. Debido a que las distintas fuentes de incertidumbre, por ejemplo, temperatura, resolución, repetibilidad, trazabilidad del patrón, actúan en direcciones aleatorias e independientes. Por tanto, no podemos sumarlas estadísticamente de manera lineal porque esto sobreestimaría la duda de forma irreal y no sería una cuadratura geométrica. En definición de la incertidumbre expandida, en este caso U, va a ser igual a, y vamos a pasar, en este caso U, va a ser igual a la relación que existe entre el factor K y el nivel de confianza de la distribución. Donde vamos a encontrar K es igual a 1 con un nivel de confianza, por ejemplo, de 68%. 68%. K es igual a 2 cuando hablamos de un 95.45, 95.5%. Y K es igual a 3 para un nivel de confianza de 99.73%. Entonces, esto va a traducir la incertidumbre estándar que solo va a cubrir una desviación estándar a un intervalo práctico de toma de decisiones industriales. En metrología internacional, comercial y bajo la norma 10.012, el estándar universal que vamos a utilizar es K igual 2, lo que va a otorgar una certeza matemática del 95% de que el valor verdadero de la magnitud medida se encuentra dentro del intervalo menos U más U y alrededor del valor medido. ¿Bien? Entonces, algunos errores aleatorios versus errores sistemáticos. Errores aleatorios, un factor de cobertura K2. Perfecto, Mauricio, así es. Vamos a hablar de que existen errores aleatorios. Estos errores aleatorios, cuando las mediciones de un resultado dan un resultado aleatoriamente diferente, entre más mediciones se realicen, se obtendrá un mejor estimado. En otras palabras, estos errores aleatorios van a ser impredecibles, es decir, van a variar de magnitud, va a haber un signo entre las mediciones, va a ser causado por fluctuaciones ambientales, térmicas, y el tratamiento va a ser aumentar el número de repeticiones, N, para poder reducir su efecto en el promedio. Mientras que los errores sistemáticos, cuando la misma influencia afecta el resultado para cada una de las mediciones, hablamos de un sesgo. Este sesgo va a permanecer constante o varía de manera predecible al repetir la medición bajo las mismas condiciones. Y este va a estar causado, por ejemplo, por la descalibración, ya hemos dicho que no existe, por la falta de calibración o recalibración,
el cero desplazado, el desgaste, y el tratamiento es precisamente identificar, cuantificar mediante la calibración y compensar mediante la corrección, ¿no? Entonces, si nosotros explicamos cuál sería la guía de acción técnica correctiva dentro de un sistema de gestión de metrología, los errores aleatorios nos van a limitar la precisión, la repetibilidad. No se puede eliminar, pero se van a acotar estadísticamente, mientras que los errores sistemáticos van a limitar la exactitud, es decir, la veracidad. Si no se aplica corrección, una corrección indicada, en los certificados de calibración, la medición va a arrastrar un sesgo permanente que va a distorsionar todos los controles de calidad del producto. ¿Bien? Entonces, aquí aparece una teoría de Genichi Taguchi, que probablemente ustedes lo conozcan, y es la teoría del ruido blanco y el ruido negro. Taguchi, que aporta esta teoría al 6 sigma, nos habla de que existe un ruido blanco, que es una variabilidad aleatoria inherente a altas frecuencias de baja amplitud y que va a rodear la media del proceso, ¿no? Y también existe esta variabilidad, va a corresponder primero el ruido blanco a causas comunes, ¿no? Que estas ya las identificaron Shewhart y Deming, siendo el ruido de fondo, que va a estar continuo e inevitable si es que no se ha diseñado el proceso. Mientras que el ruido negro, que es a largo plazo, que tiene causales especiales, va a derivar del desplazamiento paulatino de la medida, de la media del proceso, generando o que ha sido generado más bien por el desgaste, la degradación de reactivos, los efectos térmicos estacionales o la falta de calibración, ¿no? Entonces, es el ruido negro. Ahora, dentro de esto, Genichi Taguchi introduce la noción de factores de ruido a la relación que hay de señal de ruido, ¿no? En ingeniería de la calidad adapta el término ruido negro para describir básicamente la degradación del desempeño. Entonces conecta la calibración con el control estadístico de procesos, donde el ruido blanco se va a definir como el límite de la variabilidad inherente del instrumento calibrado en condiciones ideales de laboratorio, mientras que el ruido negro va a representar la degradación metrológica del tiempo, es decir, la deriva metrológica. Según la ISO 10012, exige realizar verificaciones intermedias entre calibraciones para poder detectar oportunamente a tiempo la aparición del ruido negro, antes de que se generen estos productos fuera de especificación. Entonces, la idea es controlar la aparición del ruido negro, ¿no? Entonces, hablamos de cuál es la diferencia del ruido negro y el ruido blanco. Estamos observando un cuadro estructurado de evaluaciones donde vamos a observar que en el ruido blanco, por ejemplo, que es una capacidad a corto plazo, vamos a tener un comportamiento estacionario, blanco, versus la tendencia, versus la tendencia de ciclos, de saltos, de desplazamiento, que es del ruido negro. El origen para el ruido blanco va a ser, por ejemplo, el ensanchamiento de la dispersión de datos. El origen va a ser pequeñas fuentes, microfuentes no controlables, y en el ruido negro va a ser el desgastamiento, vamos a decir, mecánico, la deriva electrónica, el envejecimiento. El efecto, como les decía, va a definir el límite de la capacidad natural del proceso, lo que les decía, ensanchamiento de la dispersión de datos. Mientras que en el ruido negro va a provocar el desplazamiento de la media, ¿no? Es decir, lo que va a ocurrir es que va a salir el promedio fuera del centro de la tolerancia. Y como estrategia para el ruido blanco es inmunizar el diseño.
según el método Taguchi. En otras palabras, aceptar, acotar mediante la valoración de la incertidumbre, y para el ruido negro, un mantenimiento preventivo, predictivo, ajustes, recalibraciones para los equipos, ¿no? Es decir, hacer un control adecuado. Entonces, ¿qué es la incertidumbre? Exacto. Cuando es presentado un resultado de medición, sea una calibración, ensayo o una medición, es importante que se exprese alguna indicación cuantitativa de la calidad del resultado, de tal forma que los que lo utilizan puedan evaluar su confiabilidad. Este intervalo de confianza es lo que conocemos como incertidumbre de la medición. Es decir, la incertidumbre de medición es un parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de los valores atribuidos a un mensurando a partir de la información que se utiliza. Bien, Los pasos entonces, para calcular. antes de pasar a los pasos para calcular, lo que quiero mostrarles que cuando hablamos de qué es la incertidumbre de medición, es la reafirmación de la definición estandarizada por Bing, y vamos a poder encontrar que se enfatiza que no es un mal trabajo, no es un equipo defectuoso, sino una cuantificación honesta y científica de la calidad de la medida. Y a partir de este punto vamos a pasar a una presentación donde recordamos que los conceptos teóricos o algoritmos numéricos van a tener 4 etapas. Los pasos para calcular la incertidumbre están conformados por 4 etapas, las cuales son las siguientes y se revisarán a detalle cada una más adelante. Primera etapa, especificación del mesurando. Segunda etapa, identificación de fuentes de incertidumbre. Tercera etapa, simplificar las fuentes, cuantificar los componentes agrupados, cuantificar los componentes restantes y finalmente convertir los componentes en desviación estándar. Creo que pesa por Cuarta etapa, calcular la incertidumbre estándar. Creo que se ha ido la presentación una vez más. Los pasos para calcular. Sí, licenciada, no se puede visualizar. Ya, sí, algo está funcionando mal. Perdón, un segundito. Ya. Entonces, nuevamente voy a compartir, por favor. Hoy sí no sé si es el internet o que nos ha jugado en contra toda la presentación. Entonces, vamos a pasar a cada una de las etapas. Y permítanme compartir una vez más. Perfecto. Se observa, ¿verdad? Creo que una vez más tengo que cambiar la configuración, ¿no? Los pasos para calcular la incertidumbre están conformados por 4 etapas, las cuales son las siguientes. Sigue en la misma grabación anterior. Por alguna razón se ha quedado Los pasos para calcular la incertidumbre. Ya, retirada. Muy bien. Ahora sí, vamos a cambiar de visualización. Bien, como se comentaba en el audio que lo dejé inicialmente, hablamos de 4 etapas. Ahora sí pueden ver bien, por favor, coméntenme. Sí, perfecto. Entonces, vamos a mover esto de acá. Hablábamos de 4 etapas. La primera va a ser especificar el mensurando y definir las relaciones matemáticas del proceso. Y para eso, en esta primera etapa, lo que vamos a hacer son 2 actividades importantes. Primero vamos a definir el parámetro al cual se le va a estimar la incertidumbre, incluyendo el método y la matriz. Entonces, vamos a formular de manera explícita cuál es el parámetro físico-químico que se va a medir, estableciendo cuál es la función o la ecuación matemática de la relación, ¿no?
Entonces, este va a ser básicamente el cimiento del cálculo para evaluar la incertidumbre de una densidad, por ejemplo, considerando las magnitudes de entrada como masa, volumen. Por tanto, la incertidumbre de la densidad va a depender de la incertidumbre de la medición de la masa y de la incertidumbre de la medición del volumen, ¿no? Luego vamos a observar en una segunda etapa, vamos a poder identificar las diferentes fuentes de incertidumbre. En este caso vamos a trabajar, por ejemplo, el muestreo, las condiciones de almacenamiento, los efectos instrumentales, la pureza de los mensurandos y vamos a hablar, antes de que pase, por favor. Y en este caso lo que vamos a hacer es profundizar el mapeo de las fuentes, hacer un listado sistemático de los factores que van a influenciar potencialmente mediante diagramas estructurales, mediante listas de chequeo metrológicas, ¿no? Entonces, es preferible metrológicamente como regla de oro identificar una fuente de incertidumbre y demostrar cuantitativamente que es despreciable que omitirla por descuido. Si una fuente significativa como la fluctuación de la temperatura es una medición dimensional, entonces lo que vamos a poder observar es una fluctuación de temperatura en una medición dimensional y de alta precisión. Entonces, en la etapa 2, la incertidumbre final va a ser calculada, no sé, que ahora no pasa, va a ser calculada artificialmente pequeña, generando un falso sentido de exactitud que va a conducir a aceptar algunos profundos defectuosos, ¿no? Entonces, en esta parte lo que vamos a recordar es que también podemos trabajar, y vamos a pasar a la siguiente, la etapa 2, que vamos a poder trabajar e identificar las fuentes de incertidumbre. Seguimos, no sé por qué está así. Donde vemos, por ejemplo, que en el eje central estamos observando, a ver, permítanme, algo está mal aquí. Estamos observando que se está viendo la incertidumbre de un reactivo, como es la cafeína, ¿verdad? Y estamos trabajando en un esquema de Ishikawa. A ver si se queda ahí. Nada. En un esquema de Ishikawa estamos trabajando, por ejemplo, el equipo, el HPLC. Estamos trabajando pensando en la calibración del equipo, la repetibilidad del área pico, el volumen de inyección, la estabilidad del proceso, por ejemplo. Luego, en la rama 2 estamos viendo el material de referencia, donde vamos a poder ver, por ejemplo, la incertidumbre del certificado, patrón, la pureza del reactivo. Luego vemos al analista, donde vamos a poder observar el pesaje en balanzas analíticas, el aforo volumétrico, los matraces, etc. Y en la rama 4, la preparación de la muestra, que nos va a hablar de diluciones seriadas o un efecto térmico. Entonces, ¿qué es lo que estamos logrando en esto? Demostrando básicamente la aplicación de la metrología en la química analítica con un enfoque de Eurachem en este caso, ¿no? Donde se va a mostrar muestras físicas de pesaje, de aforo de líquido, de respuestas de detectores ópticos o cromatográficos, y para cada una se va a aportar su propia fuente de incertidumbre global. Ahora, en la etapa 3, los métodos cuantitativos para cuantificar las fuentes de incertidumbre, vamos a hacer una comparativa entre, quiero ver el anterior, una comparativa entre dos estrategias. El enfoque bottom, para identificar, medir de forma independiente cada componente, y el enfoque top-down, descendente holístico,
que va a utilizar datos globales de desempeño del método obtenidos por la validación analítica. Y en este caso estamos trabajando realmente el método de evaluación A, que es un método estadístico, de análisis estadístico con una serie de mediciones, y el método B, que es el top-down, donde vamos a trabajar básicamente utilizar los datos de desempeño del método, ¿no? Luego vamos a observar, también se nos fue, y luego vamos a observar que hay influencia de una variable aleatoria y de una variable de distribución, para distribución de la probabilidad. Y en este caso lo que estamos haciendo es trabajar características medibles de diferentes valores, probabilidades determinadas, donde vamos a poder observar toda variable aleatoria que posee una distribución de probabilidad que describe el comportamiento. Y la distribución de probabilidad, que es una función proporcionada por la probabilidad. Bien, luego trabajamos la distribución normal, que es la distribución gaussiana, la famosa campana de Gauss, donde la reconocemos porque tiene una conformación tipo una campana simétrica o gaussiana, donde está centrada, vamos a observar, el valor promedio. Según los datos estadísticos, vamos a poder observar réplicas, tanto provenientes de certificados de calibración acreditados, donde se declara un factor de cobertura, que es el que hemos mencionado, el K2. Entonces, en esta conversión, lo que vamos a observar es la más habitual, que va a venir de datos de origen externo, acreditado, y si un certificado de calibración de una masa indica que tiene más menos, una incertidumbre de más menos 0,20 miligramos con una versión de K de 2, la incertidumbre estándar va a incluir la valoración propia o simplemente, o la valoración propia de 0,10, por ejemplo, ¿no? Porque vamos a trabajar la incertidumbre más el factor de incertidumbre estándar, que es el K2. Luego, no sé por qué se ha automatizado en hacer estas cosas esta máquina. Bien, luego tenemos una distribución rectangular uniforme, que es aquella caracterización de una distribución rectangular que va a tener una probabilidad constante y uniforme en todo el intervalo de a menos a y más a. Entonces, la probabilidad de 0 fuera del intervalo va a permitir las tolerancias y especificaciones de fabricantes, la resolución de instrumentos digitales y límites de variación de temperaturas ambientales. Entonces aquí tenemos una fórmula de conversión, como la pueden observar. Tenemos una fórmula de conversión que nos va a permitir hacer el cálculo. Una distribución triangular, donde la característica de distribución va a ser en forma de triángulo simétrico, donde los valores cercanos al centro son mucho más probables que los valores extremos de menos a y más a, ¿no? ¿Dónde se aplica o cuándo se aplica, vamos a decir? Se aplica en tolerancias de materiales volumétricos, de vidrio, matraces, burómetros, combinaciones de dos distribuciones rectangulares independientes de igual ancho. También tiene una fórmula de conversión que la estamos observando, que es utilizada principalmente en metrología volumétrica y físico-química. Los fabricantes de materiales de vidrio, por ejemplo, tipo A o clase A, tipo Pyrex o Brandt, producen matraces cuya probabilidad Las de error, derivadas parciales de la ecuación, cuyas variables de error van a decrecer drásticamente hacia los extremos de tolerancia. Bien, entonces vamos
a la etapa 4, donde existen diversos cálculos de procedimiento, Las derivadas. y les voy a presentar una grabación también ahí, diversos cálculos de procedimiento, y donde Las los derivadas parciales de la coeficientes, ecuación se les llama coeficiente de sensibilidad, que indican qué tan sensible es el mesurando a un cambio de esta variable. Entre mayor sea el número, valor absoluto, más sensible será el mesurando a cambios en esta variable. Para cada variable se calcula una derivada, de tal forma que el número de coeficientes de sensibilidad será igual al número de variables en el modelo matemático. Lo que se hace para derivar es que la magnitud de entrada con respecto a la cual se deriva el mesurando se considera como una variable en el modelo, mientras que las demás magnitudes de entrada se consideran constantes. bien. Entonces, antes de pasar a la siguiente diapositiva, vamos a tratar Después de de estimar los componentes individuales, explicar lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de el concepto de importancia, de los conceptos de sensibilidad, hablamos de una derivada parcial cuya función del modelo con respecto a cada variable de entrada actúan como factores de conversión de unidades y van a ir ponderando cuando afecta la variación de un insumo al resultado final. Entonces, la solución al problema de homogeneidad dimensional no es posible sumar dimensionalmente miligramos con grados Celsius. Por tanto, el coeficiente de sensibilidad de temperatura va a expresar variación de masa por cada grado de temperatura. Entonces, lo que se espera es que al multiplicar, después de estimar después de multiplicar, vamos a tener un resultado convertido a miligramos, permitiendo que haya una suma cuadrática con las demás fuentes de masa. Luego vamos a tener la integración de matemáticas para un modelo de medición estándar en laboratorios. Y vamos a trabajar estructurando de manera genérica, adaptable al 90% de instrumentos industriales. Y esto nos va a permitir consolidar en una sola celda de cálculo vamos a decir, la contribución de la aleatoriedad del operador, la incertidumbre heredada del patrón, la limitación física de la pantalla, del equipo y la influencia del ambiente. Después de estimar los componentes individuales, Entonces, el cálculo de la frecuentemente incertidumbre es necesario dar una combinada, incertidumbre que defina un intervalo al... Permítanme, por favor. El cálculo de la incertidumbre expandida final va a permitir formalizar la entrega del resultado metrológico multiplicando por el factor de cobertura. Entonces, vamos a tener el factor de cobertura es K igual 2 para 95.5% de confianza. Y luego vamos a empezar a aplicar las reglas de redondeo metrológico, donde la incertidumbre expandida, U de incertidumbre, se redondea a un máximo de 2 cifras significativas. El redondear el valor medio que coincida con el número de decimales, con el orden de magnitud de la incertidumbre expandida, lo que va a generar es que sea la regla de presentación normativa e higiene numérica. Es un error crítico de auditorías que se reportan en algunas cifras. Y para esto se aplica la norma 8000 frecuentemente es necesario dar una y la incertidumbre norma que 10012. una vez que ya se tiene la incertidumbre. Bien, entonces, cuando nosotros vamos a trabajar un cálculo de incertidumbre, lo que vamos a hacer es trabajar una matriz tubular de presupuesto o de cálculo, vamos a llamarlo cuantitativo completo, para la medición, por ejemplo, de pH en laboratorios, ¿no? Que es lo que les estoy mostrando ahora. Como resultado final de una incertidumbre combinada, vamos a demostrar en prácticas integradoras que la tabla nos va a mostrar de manera transparente de dónde proviene cada número. Y el gestor metrológico va a identificar mediante un análisis de Pareto cuál es la fuente que aporta mayor porcentaje de variabilidad. En este caso estamos observando que la variabilidad o la repetibilidad del analista y la incertidumbre del patrón
son los que aportan mayor variabilidad. Y si la empresa necesita reducir esta variabilidad del analista y de la incertidumbre del patrón, debe tomar acciones correctivas que van a orientarse a comprar, por ejemplo, un patrón de referencia con mayor exactitud y también el de capacitar al operador en las técnicas de lectura. Bien, es como un ejemplo. Luego vamos a poder observar, también que necesitamos trabajar registros y actualizaciones de la incertidumbre. Y para eso vamos a trabajar de acuerdo al requerimiento de la norma 10.012 para el mantenimiento del ciclo de vida del presupuesto, le llamamos presupuesto, pero realmente de la valoración de la incertidumbre, los disparadores de actualización obligatoria, como son la recalibración periódica, el cambio de lote o proveedor, los reactivos, los materiales, también las referencias de certificación, las modificaciones de una infraestructura o control ambiental, de laboratorio, la incorporación de un nuevo personal analista, las revaluaciones de un método de ensayo. Entonces, ¿para qué? Para evitar que la gestión metrológica se convierta en una documentación estática de un papel, ¿no? Entonces, la incertidumbre de la medición más bien debemos considerarla como un dato vivo. Si un laboratorio recibe un nuevo certificado de calibración donde la incertidumbre del patrón empeoró o mejoró, lo que vamos a observar es, por ejemplo, es la hoja de cálculo de la valoración de incertidumbre que debe actualizarse inmediatamente y además mantener una valoración de incertidumbre desactualizada nos va a afectar porque va a ser considerada como un hallazgo o una no conformidad mayor en un momento de auditoría. Luego vamos a convertir en procedimientos institucionales o procedimientos que debemos mantener, por ejemplo, la vinculación de los cálculos, ¿no? Y esta vinculación de cálculos de incertidumbre, que son los documentos del sistema de gestión de calidad, un procedimiento operativo, una hoja de registro, una codificación, la matriz de equipos críticos. Es decir, nos va a mostrar cómo es que nosotros debemos exigir la trazabilidad y la incertidumbre el día a día de un operativo, ¿no? Para cumplir con la norma 10.012, el método de cálculo de la incertidumbre debe estar formalmente escrita en un procedimiento controlado. Este procedimiento, como les pongo de ejemplo, debe tener un código y un título y debe registrar los formatos estandarizados y codificados que contengan las firmas de la responsabilidad técnica y aprobación por el jefe de aseguramiento de calidad o como lo denominen en su organización. Luego, la incertidumbre en la auditoría tiene un impacto y una gestión en el juicio profesional. Durante los procesos de evaluación de la conformidad, las inspecciones regulatorias y auditorías externas de certificación o acreditación afrontan una interacción metrológica bastante dura y de gestión de auditoría. Cuando un auditor externo ingresa a nuestra organización, la forma en la que el personal explica, defiende y utiliza la incertidumbre de sus equipos es el indicador más directo de la madurez o de la solidez técnica de los sistemas de gestión de las mediciones. Entonces, recordemos algunas cosas. La incertidumbre no es una realidad constante y a pesar de que sigue algunos estándares rigurosos y aplica procedimientos bien diseñados, nunca va a poder alcanzar la certeza absoluta, ¿no? Esta certeza absoluta va a ser difícil de alcanzar debido a que, en primer lugar, vamos a hablar del costo, que va a ser costo infinito de seguir estudiando y evaluando, el tiempo limitado, el muestreo estadístico, incertidumbre inherente de las mediciones. Entonces,
Si bien esta no es una limitación de auditoría, pero es importante tomarla en cuenta bajo qué limitaciones estamos trabajando. Ahora, la clave no es eliminar la incertidumbre, sino reconocerla, evaluarla y gestionarla profesionalmente para emitir mediciones y resultados con base razonable. Lo que buscamos es una certeza razonable, es decir, un nivel de confianza alto, sustentado en evidencias objetivas, análisis de riesgos, datos trazables y estos que permitan emitir un juicio técnico o dictantes de auditoría que sean sólidos, ¿no? Entonces, el alineamiento o las expectativas que existan entre el auditado y el auditor muestra que ni metrología ni auditoría pretenden ser infalibles al 100%. El objetivo de la norma 10.012 es gestionar el riesgo para poder tomar decisiones, es decir, aceptar un producto malo o rechazar un producto bueno. Entonces, tomar ese tipo de decisiones, que debería ser al revés, a un nivel de riesgo aceptable mediante el control explícito del intervalo de incertidumbre, ¿no? Ahora, recordemos siempre que existen 5 fuentes de incertidumbre para auditorías externas, ¿no? Certeza versus certeza absoluta. Vamos a hablar de que la incertidumbre no va a representar una falla del proceso, sino es parte de la naturaleza de la auditoría y tiene algunos factores condicionantes. El trabajo que se ha realizado sobre la información histórica, los entornos comparativos, las limitaciones del tiempo. El objetivo real no es eliminar la incertidumbre, sino reconocerla, evaluarla y gestionarla. Y para eso podremos presentar como evidencia un diagrama comparativo, un bloque destacado para declarar la certeza razonable versus la certeza absoluta. Ahora, ¿cuáles son nuestras fuentes de incertidumbre? Por ejemplo, el muestreo selectivo, que en las limitaciones del muestreo trabajamos con muestreo selectivo, que es el riesgo de evaluar una muestra no representativa en un universo de mediciones. Luego vamos a encontrar subjetividad en las estimaciones, que es el criterio que tiene cada profesional, que es una variable distinta en diferentes auditores. Las evidencias contradictorias o limitadas, que son aquellas discrepancias entre registros digitales, certificados de calibración y observaciones directas que se encuentran en la planta. Entonces, la información que tenemos disponible no va a ser concluyente. Trabajamos en entornos dinámicos, va a haber cambios no documentados en la línea de producción durante la auditoría, como cambios normativos, inflación, crisis financieras, geopolítica, ambiente, entre otros, ¿no? Y la transformación digital, que es la automatización de datos metrológicos sin validación previa del software. Entonces, si traducimos la teoría de incertidumbre a un proceso de auditoría, un auditor debería aplicar la mentalidad basada en el riesgo, es decir, hablamos de la 19.011 unida a la 9.001. El auditor, cuando detecta en un laboratorio que utiliza, por ejemplo, un software no validado para registrar datos de calibraciones, se va a generar una fuente de incertidumbre. Entonces, en este caso, como auditoría, se requiere realizar pruebas cruzadas o muestreos manuales adicionales. Bien, entonces, ¿cómo transformamos la incertidumbre de nuestra ejecución? A través de la planificación. Planificación y conocer el riesgo. Es decir, vamos a reclasificar la severidad del proceso y ampliar el plan de muestreo. El escepticismo profesional, vamos a trabajar en base a exigencia de evidencias de validación directas y a pruebas de comprobación en vivo, ¿no? Y trabajamos en base a una documentación robusta porque
Esta documentación va a respaldar cada hallazgo con múltiples evidencias fotográficas, registros firmados, explícitos que nos permitan entender. Y finalmente, el informe de auditoría que va a incluir advertencias de riesgo en las conclusiones o en la emisión de no conformidades mayores. Es decir, una auditoría nos va a mostrar las consecuencias operativas de una mala gestión metrológica, mala o buena gestión metrológica. Si una empresa no puede demostrar la trazabilidad o no tiene definidas las incertidumbres o las tiene mal calculadas, el auditor va a aumentar el rigor de la inspección. Entonces se va a extender el tiempo de auditoría y se va a empezar a exigir comprobaciones experimentales inmediatas que puedan paralizar la emisión del certificado o de calidad de la planta, ¿no? Y luego vamos a tener que existe un protocolo de control frente a la incertidumbre, las buenas prácticas, ¿no? Pues donde vamos a encontrar esta matriz, donde van a haber 4 pasos importantes para poder gestionar las prácticas de trabajo, donde vamos a tener detecciones tempranas, es decir, vamos a identificar aquellas inconsistencias metrológicas antes y durante la reunión de apertura, las pruebas alternativas, realizar verificaciones cruzadas con patrones secundarios o equipos de respaldo, la comunicación, mantener el diálogo, discutir de inmediato los márgenes de duda con el responsable técnico, la alineación técnica, donde se va a utilizar las reglas de decisión estandarizadas por la ISO 14253 o ILAS G8 para poder evaluar la conformidad. En otras palabras, vamos a proporcionar el estándar para resolver aquellas disputas técnicas cuando un valor medido está muy cerca del límite de tolerancia del producto, pero dentro de la zona de duda, por ejemplo, los extremos, dada por la incertidumbre. Y entonces aplicamos la regla de oro o la regla de decisión y la G8, donde el laboratorio no puede declarar conformidad simple a menos que aplique una banda de protección, la que va a reducir el límite de aceptación en un valor igual a la incertidumbre expandida, ¿no? Bien, no sé cómo vamos de tiempo, todavía estamos con tiempo. Entonces, aparece el valor del juicio profesional, donde vamos a poder observar en síntesis la conclusión ética, técnica del programa, la excelencia de la gestión de las mediciones. Las auditorías de calidad no se definen por pretender que exista ausencia de incertidumbre, sino por el rigor científico y las transparencias con las que se identifica, cuantifica y gestiona esta incertidumbre. En otras palabras, vamos a cerrar con esta diapositiva el contenido conceptual, donde resume que la filosofía moderna del metrólogo y el auditor bajo la norma ISO 10012, los números y ecuaciones van a ser indispensables, pero van a requerir la competencia ética y la interpretación del juicio profesional para convertir los datos brutos en decisiones seguras que vayan a proteger al consumidor final para que garanticen las eficiencias del proceso industrial y respalden la validez técnica de la organización. Bien. Y, bueno, agradecerles su presencia, agradecerles que en pleno 29, en plenas fiestas patrias, hayan elegido un momento para poder trabajar. Hoy hemos estado con el internet y la misma presentación movidas, pero creo que se ha entendido. Por favor, si hubiera preguntas, les agradeceré mucho para que podamos responderlas ahora. Muchas Bien, gracias. licenciada. Así es, muchas gracias. Bueno, ¿alguien tiene alguna consulta? En este caso ya estoy activando los micrófonos para que puedan realizarlo de manera ordenada. Quien ha levantado la mano primero es Jonar Serin Carvajal. Buenas noches, ¿te escuchamos? ¿Qué tal? Buenas noches. También agradecer por la ponencia. Excelente, mucha información que nos brindan a los que nos dedicamos al área de metrología. Mi consulta es la siguiente.
Algunos clientes nos solicitan que coloquemos la fecha de caducidad del certificado. Entiendo de que debería estar la fecha de emisión y de calibración, pero la de caducidad muchas veces no colocamos, por lo menos nuestra empresa no lo coloca, a menos de que la empresa nos solicite. En ese sentido, mi consulta va por ahí, ¿no? ¿Es obligatorio hacerlo o qué recomendación nos daría? Más bien podríamos decir todo lo contrario, ¿no? Eh, eh, Porque ya hemos visto en una actividad anterior que no es obligatorio, más bien no somos nosotros, no son ustedes los metrólogos los que se van a encargar de poner la fecha de caducidad del certificado, sino son la propia organización la encargada de ver la periodicidad de la calibración en vista de eh, cuánto uso tiene, en vista de cuál es el desgaste del equipo, y otros parámetros que consideren ellos que sean necesarios. Nosotros no podríamos conocer eso porque teóricamente podríamos decir, este equipo funciona en estas mismas condiciones hasta 6 meses, pero no sabemos cuántas veces al día van a utilizar ese equipo. Por tanto, el desgaste va a ser mayor, ¿verdad? Entonces, la norma dice en el punto 7.8.4.3 que es el laboratorio quien debe recomendar el intervalo de recalibración cuando haya hecho el cálculo respectivo para poder hacer una periodicidad de sus recalibraciones, ¿no? Pero no sé, no permite la norma que nosotros pongamos. Tendría que ser una solicitud explícita del cliente, pero aún así estaríamos sesgando y estaríamos trabajando inadecuadamente. Bien, una siguiente, por favor. Fernando. Sí, buenas noches. Una consulta. Estuvo explicando sobre el término trazabilidad y llegué a, ¿no? Poner en una referencia por ahí en esos momentos si la rastreabilidad está dentro de el comprendido en el vocabulario BIM. Sí, es cierto. ¿Qué es lo que no quedó tan claro? Sí, básicamente sí, que los dos términos estaban formalizados, sí estaban formalizados en el vocabulario internacional de metrología. Sí, Básicamente era la consulta. sí es cierto. Ambos están dentro del vocabulario de metrología. Así es. Ok, gracias. Bien. A ver, vamos a irnos a las preguntas escritas. Por aquí veo algunos mensajes. Indican, entiendo que según la norma 17025, la frecuencia de calibración es responsabilidad exclusiva del usuario y no del laboratorio. Sabiendo esto, Mauricio, ¿se quedó en nada? No cerró la pregunta, pero en todo caso, sí, así es responsabilidad absoluta del usuario, porque ya hemos dicho que hay 5 métodos para definir, ¿no? Ah, Oscar dice que hay manuales de equipos que indican el tiempo para el cual debe ser calibrado. Efectivamente, hay manuales que nos van a indicar cada cuánto tiempo debe ser calibrado, pero también recordemos que esto va a estar condicionado a el uso que tenga, la periodicidad de uso, el desgaste, básicamente, el que nosotros observemos que hay variabilidad en nuestras cartas control, por tanto, no podemos confiarnos exclusivamente en lo que nos indica
el manual, sino también hay que validar esa periodicidad. ¿Alguna otra pregunta más, por favor? Gracias, José Luis. ¿Nadie tiene otra pregunta más? Muy bien. Entonces, vamos a cerrar aquí. A ver, Mauricio, ¿cómo debe el usuario declarar legalmente la incertidumbre de su proceso si las condiciones de su planta, como temperatura o vibración, son mucho peores que las del laboratorio de calibración? Buena. O sea, tienen un ruido. ¿Qué tipo de ruido sería ese, Mauricio? Bien, te explico cómo se hace según la norma 1725. Eh, mm, Tenemos que tener bueno, tener claros los conceptos clave y legalmente lo que vale es tomar la incertidumbre del certificado como base, identificar las contribuciones adicionales de planta, en este caso la temperatura, por ejemplo, la vibración, que son tan importantes para ti, el operador, la deriva, la resolución del equipo, ¿no? Y como paso 3, vamos a hacer la combinación cuadrática, considerando el K2 para el 95% de confianza, y una vez que se tenga el dato, para que tenga validez legal, debemos tener un certificado por escrito, un cálculo firmado con los registros y declarar en tus informes que es una incertidumbre expandida del proceso de pesaje, o que imagino que es lo que es, con una garantía de K igual 2, donde incluye la contribución por condiciones ambientales de planta según el procedimiento tal. Entonces, la norma 17.025 en su requisito 7.6.3 dice que es el laboratorio quien debe identificar las contribuciones de incertidumbre, evaluar la incertidumbre de medición y se debe incluir todas las contribuciones que sean significativas, en este caso, temperatura y vibración para ti, ¿verdad? Y la regla de oro es no inventar el número. Si un auditor te pregunta de dónde salió esa incertidumbre, tienes que mostrarle el cálculo con datos reales de tu planta y nada más. Eso es lo que tienes que hacer. Bien, de nada. ¿Alguna otra pregunta más, por favor? Bien. Si no hubiera... Buenas noches. ¿Quién iba a preguntar, por favor? Sí, buenas noches. No se escucha bien, si pudieran hablar más alto. Buenas noches, ¿me escuchan? Ya, ahora mejor. ¿Qué tal, ingeniero? Buenas noches. Sí, como le decía, yo actualmente estoy mejorando mis certificados de calibración ya con la ayuda de la IA, ¿no? Y en uno de los puntos que me están recomendando, bueno, me están indicando, es que le añada la parte de declaraciones. Eh, es la primera vez que yo escucho ese término, porque he revisado otro tipo de modelos certificados y bueno, no he visto ese punto. ¿Podría más o menos indicar a qué se refiere con ese término? Como le digo, me está ayudando con la IA, no sé si estará bien o estará no, erróneo, ¿no? Ok, para ser más claros, eh, te inquieta el hecho de que la inteligencia artificial, Harold, ¿verdad? Está solicitando o te está indicando que deberías tener la parte dentro del certificado de calibración de declaraciones. De acuerdo a la norma 17.025, no indica que exista una parte de declaraciones. Permíteme, estoy revisando la norma 1725
y realmente no dice que haya una parte de declaraciones. Entonces, ese término o la información que va en esos datos, lo pongo así como, bueno, comúnmente en todos los certificados, como observaciones. Como observaciones tal vez, ¿no? O bueno, si tú quieres llamarlo declaraciones, pero tienes que validar el hecho de que esas declaraciones son las observaciones, ¿no? No, porque, o sea, sí hay observaciones y aparte hay declaraciones. Por eso es que le hago la A consulta. menos que sea la declaración de la incertidumbre, donde lo que dice la norma en el requisito 7831C, el certificado debe incluir la incertidumbre de medición o una declaración de conformidad. ¿De repente a eso te refieres? La verdad yo no sabría decirle ahorita, pero voy a Porque revisarlo y en la próxima clase si con puede. todo gusto. Sí, por favor. Le agradezco, ingeniero, por la respuesta. Ya, perfecto. Bien. Gracias por Rosemary. Buena- A ver, Buenas noches, una consulta. por supuesto. Sí, buenas noches, muchas gracias por la exposición. Yo tengo una consulta respecto al tema de la metrología legal. Lo que pasa es que generalmente nosotros en campo realizamos lo que es la metrología industrial para ver pruebas, ensayos, etcétera. Y en la metrología legal habla más que todo respecto a comercialización, salud y medio ambiente. En el caso, digamos, vamos, un ejemplo así práctico, estamos en una industria minera que va a tener una línea de tubería que va a pasar, no sé, cianuro, digamos, ¿no? Y le van a hacer prueba hidrostática a esa línea de tubería. ¿Los manómetros pasan a ser metrología legal en ese momento? Porque lo que me dice mi cliente es que si hay un derrame, va al medio ambiente y ya esto se convierte en legal. Yo le digo, pero nosotros hacemos pruebas, nosotros no, no vemos el tema del el diseño de ingeniería, si es la tubería, si es el espesor, si es el material, etcétera, ¿no? Pero él me sale el tema de que no, como todo está relacionado con el medio ambiente, ya pasa a ser metrología legal y no metrología industrial. ¿Eso es correcto? A ver, de hecho, no tendría por qué pasar a ser metrología legal. Tendría que ser metrología industrial igual. Los manómetros, nosotros, ¿qué vamos a medir? La presión, ¿verdad? Así es presión de prueba, ¿no? De la línea, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuándo pasa a ser metrología legal? En Perú y a nivel internacional, metrología legal aplica cuando la medición tiene efecto en la salud y seguridad de las personas, sí, pues también en medio ambiente, en transacciones comerciales, en impuestos y recaudación. Entonces, en este caso, por ejemplo, es básicamente una prueba hidrostática de tubería de minería. Y si hay un derrame, va a afectar el medio ambiente. Entonces, ahí sí, si es que afecta al medio ambiente, ahí sí lo tendríamos que considerar como metrología legal. No importa si tú diseñas o no la tubería, lo importante es el riesgo de la medición. Entonces, recordemos, una metodología industrial, trabajas tú con tu sistema 9001, 1725 o la norma que corresponda. Mientras que en metrología legal, quien va a ordenar es el Estado a través de el Instituto Nacional de Metrología, INACAL, ¿no? Ahora, en este caso, la trazabilidad siempre en ambos casos es recomendada y obligatoria. ¿Qué le puedes responder a tu cliente de minería? En el fondo él tiene la razón, pero no en la forma. Lo que le puedes decir es que si bien esta prueba hidrostática impacta al medio ambiente, si es que fallara, el manómetro más bien entra a la metrología legal, pero sí necesita ser calibrado por un laboratorio acreditado por
INACAL, ¿verdad? Y con trazabilidad a un patrón nacional. Básicamente, el instrumento lo estamos convirtiendo en legal, no en industrial. Sí, lo que pasa es que todo eso, lo que usted ha indicado, se realiza, sino lo que me han observado el manómetro es el número de serie. Hay manómetros por la precisión que va o no va con número de serie. Entonces, nosotros lo mandamos a calibrar a un laboratorio acreditado por INACAL, todo, pero me observa el número de serie. Entonces, le digo, el número de serie es obligatorio Sí, para ciertas exactitudes, generalmente patrones, y cuando es metrología legal. En nuestro claro, caso, necesariamente no es legal. Yo le digo, porque estamos haciendo industrial. No es lo que pasa que si esa prueba falla, ese residuo o esas efluentes de aguas cianuradas puede caer al medio ambiente y pasa legal. Y que me dejó pensando, dije, ¿se puede pasar así de una cosa a otra a ser legal? ¿O eso es, ya viene indicado en el contrato, no lo sé, por parte del Estado, o qué sé yo? Porque eh, de la noche a la mañana me piden un número, o sea, que los manómetros estén sí o sí con número de serie. Tenemos manómetros con número de serie, no hay problema, pero me dejó pensando de que se podía convertir de una acción a otra legal. Esa era más que todo mi consulta. sí, definitivamente metrología legal se aplica cuando hay un efecto, ya hemos dicho, en medio ambiente, en salud y seguridad de las personas, en transacciones comerciales y en impuestos. Y en este caso, deberían ustedes agregarle algún tipo de serie que lo identifique inequívocamente por su protección como empresa y por protección a la empresa que les está recibiendo el producto como tal. Entonces, sería ideal que le pongan un número de serie o alguna identificación inequívoca. Bien, por aquí tengo otra pregunta de Rosemary. Rosemary me dice que observa que se han plasmado conceptos de la ISO IS 17025 y nuevos conceptos para toma de decisiones que aportarán una mayor rigurosidad. Espero en próximas clases poder ver más al respecto. Gracias, Rosemary. Eh, ¿El certificado debe incluir confirmación metrológica? Mauricio, explícame un poquito más, por favor. La confirmación metrológica viene de un concepto de la norma 10.012, ¿verdad? Y también se ha mencionado en algún momento en la ISO 9001 actualizada. No es lo mismo calibrar, es decir, determinar el error, mientras que confirmación metrológica es calibrar y verificar que cumple y etiquetar y definir el siguiente intervalo, ¿no? O dejar abierto el siguiente intervalo. Entonces, un certificado de calibración según 17.025 para que sirva para la confirmación metrológica es identificar el equipo, marca, modelo, serie precisamente, resultados de calibración, el error encontrado en cada punto, la incertidumbre de medición con su K igual 2, la trazabilidad a qué patrón nacional está referido, las condiciones ambientales, la declaración de conformidad cumple o no cumple con la tolerancia de lo que se haya definido y la fecha de la calibración. Sin esos 7 puntos, tú no puedes hacer una confirmación metrológica y el auditor podría observarte. Entonces, es eso, debe incluir. Bueno, el certificado no, tú eres el que debe incluir la confirmación metrológica, pero el certificado, si cumple con estos 7 puntos, nos está dando una confirmación metrológica, ¿no? Bien, muy bien. Es cierto que hoy no quise hacer una práctica pensando que iba a ser muy largo para ustedes,
Sin embargo, se las voy a dejar de tarea, voy a enviarla, les voy a entregar mañana para que la puedan resolver para el día siguiente, ¿sí? Si les parece. Muy bien, yo creo que ahora sí, hasta aquí vamos a llegar con la clase de hoy. Mañana, por favor, vengan muy cómodos porque vamos a interpretar la norma 10.012, a pesar de que voy a tratar de hacerla lo más concisa posible para que la puedan entender. Vamos a demorar un poquito con las diapositivas. Así es que, por favor, vengamos con calma, ¿sí? Muchísimas gracias por la reunión del día de hoy. Muchas gracias por dejar su tiempo libre para poder hacer nuestra clase hoy, que es importante. Con esto concluye la exposición técnica y ya hemos pasado por la fase dinámica también de consultas. Entonces, nos estamos viendo el día de mañana. Bien, licenciada, muchas gracias. Excelente tercera sesión. Nos estamos viendo en la clase el día viernes, licenciada, el viernes 31. El viernes. Sí, El viernes, perfecto. Entonces, el viernes estamos. Yo por mi mañana. Está bien, el día viernes nos vemos. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas bien. noches. Buenas noches, licenciada. Estimados profesionales, muchas gracias por acompañarnos en esta tercera sesión. Queremos comentarles que ya contamos con profesionales que vienen realizando su proceso de formalización del diploma, lo cual en realidad nos alegra muchísimo. Recordarles que al culminar el programa, quienes lo deseen van a poder acceder a su documentación académica oficial, lo cual incluye su diploma de especialización profesional, su constancia académica con los módulos desarrollados, las horas académicas certificadas, que son 120 horas, nota final visible de su evaluación que les comenté, un código QR de validación única, el respaldo institucional del EVATE Perú y, por supuesto, el aval académico internacional por Florida Global University. Nosotros contamos con más de 18.000 profesionales certificados a lo largo de su trayectoria, fortaleciendo así sus perfiles en diferentes sectores. Entonces los invitamos a participar, ¿no? Y a promover en este caso su certificación con nosotros. Cualquier consulta adicional que puedan tener, si desean acceder a ello, al valor promocional que les comenté la clase pasada, pues nos escriben por interno para poder enviar los medios de pago o una información más personalizada. Nos vemos en la siguiente sesión. Buenas noches a todos.